Padre, gracias por darnos tu preciosa palabra. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos y que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa para discernir nuestros pensamientos, para discernir nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Por eso te pedimos en esta mañana, permite que tu palabra pese en nuestros corazones. Que tu palabra haga su obra. Ilumínanos, Señor, te lo suplicamos. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para comprender este pasaje, para honrarte y que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada corazón para convencernos y para hacernos obedientes a este mandamiento que tú nos das. Y sobre todo, para mostrarnos cuán glorioso es nuestro Salvador Cristo Jesús. Que todo esto sea para tu gloria. Te lo pedimos y te suplico, fortaléceme a mí. Hazme fiel, Señor. Hazme fiel en comunicar como tú quieres que comunique tu palabra. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo marcado por el homicidio. Ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto acabó con la vida de aproximadamente 6 millones de personas judías. Hoy se estima que cada año ocurren cerca de 73 millones de abortos en el mundo y más de 700,000 personas acaban con su propia vida cada año. Además, todos los días escuchamos noticias de accidentes, de violencia, tragedias que terminan en muerte. Por todas partes vemos homicidios, abortos, suicidios, muerte. Pero un día todo eso terminará. Un día este mundo pasará. Y para los que hemos confiado en Cristo Jesús, un día ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, sino que estaremos disfrutando para siempre en la gloria de Dios, viendo el rostro de nuestro Dios. Y estaremos, ¿saben qué? Estaremos más vivos que nunca. Estaremos en la gloria. Y nosotros, por la pura gracia de Dios, estamos hoy caminando hacia esa gloria. Hacia allá vamos. Y porque fuimos llamados a esa gloria, hermanos, el Señor espera que tú y yo caminemos en obediencia. El Señor espera de ti y de mí, requiere de ti, demanda de ti y de mí que caminemos en obediencia. Y por eso hemos estado estudiando los mandamientos. Porque los mandamientos son esos señalamientos que nos protegen en el camino, nos protegen mientras caminamos hacia la gloria y Dios los usa para que nos rindamos a Él, para que veamos su gloria y para que seamos transformados cada vez más a imagen de Cristo. Ya vimos los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? Que tienen que ver directamente con Dios. Y la semana pasada empezamos a ver los que tienen que ver con nuestro prójimo cuando vimos el 5.º mandamiento, ¿verdad? Aunque de hecho, como vimos el domingo pasado, honrar a nuestros padres tiene todo que ver con Dios. Tiene todo con honrarlo a Él. Y el mandamiento de hoy también tiene que ver todo con el Señor. Hoy veremos el 6.º mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y ese mandamiento es corto y es directo. Si ustedes tienen ahí su Biblia, es muy corto. ¿Qué dice? No matarás. Ese es el mandamiento que estudiaremos el día de hoy. No matarás. Y probablemente nuestra inclinación inmediata es desasociarnos con este mandamiento, ya sea porque consideramos que lo hemos cumplido muy bien, o por escuchar el término matar, no es cualquier cosa.
Es sumamente triste pensar cómo nos hemos hecho cada vez más insensibles a la muerte de un ser humano. Lo vemos en películas, ¿no? En videojuegos. Pero yo quisiera pedirles a todos que pongamos mucha atención, porque desde el inicio quiero decirles, este es el mandamiento que más personas pensamos que nunca rompemos, y bíblicamente es quizás uno de los que más quebrantamos. Jesucristo habló de este mandamiento y tiene un alcance mucho mayor de lo que muchos pensamos. Así que empecemos a estudiar este mandamiento. Y primero vamos a ver a qué se refiere a primera vista y por qué es importante, y después a qué se refiere en plenitud. Y por último, vamos a ver cómo podemos obedecer. Y déjenme aquí pongo mi temporizador porque si no me voy a tardar demasiado. Muy bien. Veamos nuestro primer punto. ¿A qué se refiere a primera vista este mandamiento? No matarás. Creo que es muy obvio, ¿no? Este mandamiento nos llama a no matar. Pero ¿por qué Dios lo prohíbe? ¿Por qué Dios valora tanto la vida de un ser humano? Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 27 nos responde cuando dice, Dios creó al hombre ¿a qué? A imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto quiere decir que el ser humano tiene algo que ni las plantas, ni los animales, ni ningún otro ser vivo en el planeta tiene. ¿Qué es esa cosa? La imagen de Dios. Por lo tanto, a los ojos de Dios, la vida de cualquier ser humano es sumamente valiosa, sumamente preciosa, sin importar su etnia, su color, su idioma, su sexo, su complexión física, su apariencia, por el simple hecho de tener la imagen de Dios. La vida del ser humano es valiosa. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, no nos referimos a algo físico. La imagen de Dios tiene que ver con la capacidad dada por Dios al ser humano para representarlo en la tierra, reflejando su carácter, viviendo en relaciones, ejerciendo autoridad, viviendo con racionalidad, moralidad y creatividad. Que tú y yo tengamos la imagen de Dios significa que podemos pensar, que podemos razonar, tomar decisiones, buscar comunión. Podemos hablar, podemos relacionarnos, podemos amar, tenemos emociones, tristeza, alegría, enojo. Podemos cuidar, podemos cultivar, podemos administrar, desarrollar, podemos inventar, componer una pieza de música, podemos hacer una obra de arte, podemos diseñar y organizar, resolver, más aún podemos conocerlo a Él, podemos amarlo a Él, podemos adorarlo a Él. Eso significa que tú y yo tengamos la imagen de Dios y ningún otro ser en la tierra posee eso. El ser humano, como ninguna otra cosa creada, tiene el privilegio de tener impresa, plasmada la imagen del Dios Trino, Todopoderoso, el Creador del universo, en Él. Y por ese maravilloso hecho, la vida de cada ser humano es sumamente valiosa, sumamente preciosa para Él. Y lo debería ser para nosotros. Pero tristemente, si tú y yo revisamos el relato bíblico, vemos que después de la caída en Génesis 3, al siguiente capítulo, uno de los primeros efectos del pecado fue que Caín mató a su hermano Abel. Solo tomó una generación para que ocurriera el primer homicidio. Pero antes de continuar, es importante que aclaremos algo. Este pasaje de Éxodo 20, versículo 13, cuando dice no matarás, ¿se refiere a todo tipo de matar? Porque Dios mismo en Génesis 9, versículo 6 dijo, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
Y nos vuelve a dar la razón. ¿La ven ahí? Porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. Dios mismo establece aquí la pena de muerte y la lógica bíblica detrás es que precisamente porque la vida humana es hecha a imagen de Dios, quien la toma de manera injusta debe ser condenado a muerte. Entonces, ¿a qué tipo de matar específico se refiere este mandamiento? El lenguaje hebreo tiene por lo menos 8 palabras diferentes para el verbo matar. La palabra que se usa aquí ha sido escogida muy cuidadosamente y es la palabra ratzach o ratzach. Esta palabra nunca se usa en el hebreo en el sistema legal o en el contexto militar. Tampoco se usa cuando se habla de cazar o matar animales. Y quizás preguntemos, ¿por qué Dios permite algunas formas de matar? ¿Qué las hace lícitas? La respuesta es que su objetivo no es la destrucción de la vida, sino la preservación de la vida. A veces es necesario quitar una vida para salvar otra. En el caso de una guerra justa, el mismo principio se aplica, pero a una escala mayor. El propósito de tener un ejército no es matar personas, sino mantener seguros los ciudadanos de un país. Entonces, ¿qué prohíbe este pasaje? Lo que este pasaje prohíbe es cometer homicidio. Ese es el título de este sermón. No cometas homicidio. Eso es lo que prohíbe este mandamiento. Quitar voluntariamente o por negligencia la vida a otro ser humano mediante un acto injusto. Entonces, porque el ser humano tiene la imagen de Dios y solo Dios tiene la prerrogativa de ordenar que se preserve o que se termine con una vida, entonces cometer homicidio es atacar injustamente lo que más se asemeja a Dios en este mundo. Y por lo tanto, es un ataque contra Dios mismo. Además, aunque tú y yo no podamos comprenderlo a simple vista, cada ser humano que Dios crea no es como hecho en producción masiva, como en una fábrica. No, Dios conoce y crea a cada ser humano con su imagen y lo crea para su gloria. Por lo tanto, a ningún ser humano se le debe quitar la vida de manera injusta. Así que con este mandamiento Dios nos llama no solo a no matar, sino a valorar, a atesorar, a honrar su imagen, a darle el peso adecuado a su imagen en el hombre, en la mujer, sin importar su posición económica, sin importar de dónde viene o dónde vive, sin importar sus estudios. Más aún, tú y yo tenemos una obligación de parte de Dios de proteger y de preservar la vida humana y por eso tú y yo nos oponemos al aborto. Nos oponemos a la eutanasia, que es la acción de provocar intencionalmente la muerte de una persona para evitar su sufrimiento. Nos oponemos al suicidio, porque poner fin a una vida humana que tiene la imagen de Dios es una prerrogativa que solamente le pertenece a Dios. Como portadores de su imagen, hermanos, tú y yo somos llamados también a promover el bienestar, a defender al indefenso, a amar de tal manera que la vida de otros florezca gracias a nosotros, a honrar la imagen de Dios en el hombre dando alimento al necesitado, dando vestimenta, apoyando económicamente a otro, cuidando al enfermo, viendo a cada persona como un portador de su imagen y no ver a nadie como si fuera una cosa que usamos y que después desechamos. ¿Tratas así tú a las demás personas? ¿Eres misericordioso
hacia otros que portan la imagen de Dios, como tú. Con este mandamiento, Dios entonces nos llama a honrar su imagen en el hombre, a valorarla, su imagen en hombres y en mujeres. Y quizás todo esto sea obvio para muchos aquí, así que podríamos dar por terminado el sermón. Cantamos, damos gracias a Dios por este mandamiento y nos vamos. O quizás nos falta profundizar un poquito más en este mandamiento. Quizás solo hemos visto la punta del iceberg de este mandamiento, lo cual sí es muy valioso. Pero aún hay más. Y lo sabemos porque Jesucristo mismo habló de este mandamiento. Así que vamos a nuestro segundo punto. ¿A qué se refiere este mandamiento en plenitud? Y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 encontramos lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y aquí Jesús está explicándole a la multitud cómo son y cómo viven los que pertenecen al reino de Dios. Y vamos a poner nuestra atención en Mateo capítulo 5, versículo 21. Y van a ver el primer versículo, el 21, en la pantalla. Jesús comienza diciendo, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahora, antes de continuar, notemos que Jesús no dice está escrito, sino que le dice a la gente, ustedes han oído. Y al hablar así lo hace porque está confrontando las tradiciones rabínicas, las tradiciones orales de los escribas y fariseos. En estas tradiciones de los fariseos, ellos eran muy hábiles para agregarle o quitarle a la palabra de Dios, y la razón era porque solo les interesaba cumplir por fuera. Su rectitud, su justicia era solo externa. Y Jesús está a punto de mostrar que la interpretación de la ley de estos fariseos no es lícita. No se alinea al corazón de Dios. En este versículo 21 tenemos el sexto mandamiento, no matarás, pero a esto los fariseos le agregaron, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. ¿Qué tiene de malo eso? Se ve muy bien, ¿no? Lo que tiene de malo es que la corte mencionada aquí es solo el tribunal civil. O sea, es la corte humana. No es la corte celestial. No es un juicio de parte de Dios. Y como tal, es un juicio basado únicamente en lo que el hombre puede ver. Pero Dios ve el corazón. Y a Dios le interesa el corazón. Los fariseos se enfocan solo en lo externo. No cometas homicidio por fuera. Has cumplido este mandamiento. Todo bien. Y bajan el estándar de la santidad y la rectitud de Dios. El Dios que conoce nuestro corazón y que le importa nuestro corazón. Y de hecho Jesús había dicho un versículo antes a las personas que lo estaban escuchando de la multitud, les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. La justicia que Dios pide, hermanos, va mucho más allá de lo externo. Él busca una justicia interna, una rectitud del corazón. Así que Jesús dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y entonces agrega en el versículo 22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y entonces,
el mandamiento que todos creíamos cumplir resulta ser uno de los más difíciles de obedecer, si somos honestos. Porque este mandamiento no solo prohíbe actos violentos, sino también palabras violentas y emociones y sentimientos violentos. Jesús revela la naturaleza y la intención en plenitud de este mandamiento, dejando en claro que el enojo pecaminoso pertenece al mismo orden moral que el homicidio delante de la santidad de Dios, y el castigo no es solo el tribunal humano, es el infierno de fuego. Hermanos, necesitamos entender este mandamiento desde la perspectiva de Dios, para que la ley de Dios haga el efecto en nuestro corazón que debe hacer. ¿Cuál es el propósito primario de la ley? El propósito primario de la ley es mostrarnos el carácter justo de Dios, para que de ese modo veamos cuán injusto es el carácter del hombre. El propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos. Y entonces lo que este mandamiento nos prohíbe no es solamente cometer homicidio físico, no es solamente lo externo, sino que nos prohíbe albergar en nuestro corazón un enojo pecaminoso e injusto contra cualquier persona. Jesús está diciendo, cualquiera que alberga enojo, ira, resentimiento, amargura, envidia, odio en su corazón contra cualquier persona, está violando el sexto mandamiento. Y quizás algunos pensemos que no, Jesús también mostró ira en el momento en el que hizo un látigo de cuerdas y echó a todos fuera del templo en Juan capítulo 2. Es necesario que aclaremos algo, que la ira y el enojo no son pecaminosos en sí mismos, porque la palabra de Dios contiene abundantes testimonios que demuestran y testifican que la capacidad de airarse es parte de la imagen de Dios en el hombre. Porque nuestro Dios se indigna contra el pecado, nuestro Dios se indigna contra toda injusticia, y Jesús se indignó contra el pecado, y nosotros, que somos llamados a ser santos como Él es santo, también debemos de indignarnos contra el pecado. Pero ojo, contra el pecado, no contra la persona que tiene la imagen de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una ira o enojo santos de una ira o enojo pecaminosos? ¿Cómo? Y esto es muy importante. La ira o el enojo que refleja el carácter justo de Dios siempre viene acompañada no solo de una profunda tristeza al ver afectado el honor de Dios, sino también de un sincero y humilde deseo de restaurar a la persona que ha pecado. ¿Qué tan seguido experimentas ese enojo santo? Porque del otro lado, la ira o el enojo pecaminoso surge como producto de una indignación personal. Esa ira y enojo pecaminoso surge de nuestro corazón cuando nos sentimos ofendidos o agraviados y procura venganza de una forma u otra. Y esa venganza puede ser en muchos sentidos. Puede ser directamente con la persona usando gestos, actitudes, palabras hirientes, violentas y despectivas. O puede ser a sus espaldas y delante de otras personas en forma de chisme, dañando su reputación. ¿Cuál tipo de enojo te ha caracterizado más a ti últimamente? ¿Un enojo santo o un enojo pecaminoso?
Dios llama a este enojo pecaminoso homicidio. Y si somos honestos, esto quiere decir que todos somos culpables de homicidio. Tú y yo. Por ejemplo, cuando tu esposa o tu esposo te dijo algo, o quizás hizo algo, o peor, más común, omitiste hacer algo que esa persona quería que hicieras, y tú albergas enojo contra él o contra ella. Quizás fue un gesto, una actitud, pero tú albergas enojo contra tu cónyuge. Dios te dice que estás pecando de homicidio. Si tus hijos están comportándose de una manera que no te agrada o te molesta, tal vez su falta de gratitud, y empiezas a albergar enojo contra ellos, a guardar ese enojo, Dios te dice, estás pecando de homicidio. O quizás del otro lado, los padres que están aquí. Quizás tus padres no te permiten ver a alguna persona, o tus papás no te están permitiendo algún tipo de actividad, y estás albergando enojo contra tu papá. Estás guardando enojo contra tu mamá. Las palabras de Jesús son bien claras. Todo aquel que esté enojado con otra persona es culpable de homicidio. Y tenemos más relaciones familiares. Si estás albergando enojo contra tu suegra, se ríen, pero contra tu suegro, contra tu cuñada o tu cuñado, tu hermano, tu primo, tu abuela. Hay muchas relaciones familiares, ¿verdad? En las que podemos albergar enojo. Si tú haces eso, estás violando la ley de Dios. Y Dios dice que estás pecando de homicidio. Si quizás estás albergando enojo contra alguien de aquí, un hermano o una hermana, o de tu grupo de casa, o quizás del ministerio para todos los que nos sirven, o quizás hacia un pastor o a un líder. Cualquier persona de esta iglesia, si tú estás albergando enojo en tu corazón, estás pecando de homicidio. Estás atacando la imagen de Dios. Si estás albergando enojo contra tu jefe o tu compañero de trabajo, contra un proveedor que te quedó mal, o si eres tal vez alumno y te cae mal tu maestro, o si eres maestro y traes algo en contra de uno o varios alumnos. La palabra de Dios es clara, hermanos. Si tú estás albergando enojo contra alguien que tiene la imagen de Dios, tú estás cometiendo homicidio. Hermanos, el problema con ese enojo pecaminoso que sentimos cuando creemos que alguien nos ha ofendido, cuando nos sentimos agraviados, es que siempre viene acompañado del deseo de que el otro reciba lo que merece. No es el honor de Dios lo que nos preocupa. No es la restauración del pecador. Y si permitimos que esa clase de enojo encuentre cabida en nuestro corazón, tarde o temprano veremos que también vino junto con él un deseo de venganza. El deseo de que de una u otra forma aquel se sienta mal por lo que me hizo. Y por ejemplo, le aplica la ley del hielo, ¿verdad? No le hablo por horas, o no le hablo por días, o no le hablo por años. Es que quiero que el otro sepa que me ha herido y que estoy dolido y que él debe pagar de alguna manera. Eso es precisamente lo que este mandamiento prohíbe. Hermanos, para Jesús, nuestro Señor y Rey, esto es homicidio. Cristo dice que cualquiera que albergue ese enojo en su corazón es culpable de haber violado la ley, aun cuando no haya expresado su molestia o su amargura de ninguna forma visible. Solo con
albergar el enojo pecaminoso en nuestro corazón, con permitir que la amargura se guarde en tu corazón, con desear que a esa persona le pase algo, que reciba lo que merece. Eso ya es homicidio. Y si quizás tú dices, no, yo no siento esas cosas, no tengo nada así contra nadie, pero evitas a esa persona, pero evitas a una persona, pero sientes algo dentro de ti contra esa persona cuando mencionan su nombre, cuando la ves, cuando te la recuerdan. Hermano, hermana, aunque lo niegues, dentro de tu corazón has albergado sentimientos contra esa persona. Y Jesús te dice, todo aquel que esté enojado con su hermano es un homicida. Y nuestra reacción ahorita podría ser, pero todos lo hacemos. A todos nos pasa. ¿Quién no se ha quedado enojado con su cónyuge? Y pensamos tal vez, además es su culpa que yo esté enojado con él o con ella. Hermanos, que a todos nos pase no quiere decir que el peso de la justicia, de la ley de Dios, no aplique contra nosotros. No quiere decir que no seamos culpables. La tendencia de la naturaleza pecaminosa es bajar el estándar de Dios. Es tratar de aligerar el peso para no te sientas culpable. Pero lo que Dios nos dice es que estamos atacando su imagen y por ende lo estamos atacando a Él mismo. Cuando guardamos enojo, ira, odio, rencor, amargura contra otro y nos llama la palabra de Dios homicidas, culpables, y el castigo es el infierno. Por más escandaloso que se escuche, hermanos, hoy entre nosotros, muy probablemente hay personas que no han matado físicamente a alguien por la pura gracia restrictiva de Dios. ¿Pero qué? En su corazón aún siguen deseando que esa persona desaparezca de sus vidas. No la quieren. Y eso es homicidio. Si tú estás odiando a alguien, si tú ves a una persona como tu enemigo, si tienes rencor contra esa persona, si estás amargado contra alguien o varias personas, estás pecando contra Dios de homicidio. Y quizás tú pienses, es que no puedo perdonarlo. Si supieran todo lo que me ha hecho por tanto tiempo, si supieran lo que me hizo. En unos momentos vamos a hablar de eso, pero permíteme decirte desde ahorita, hermano, hermana que me escuchas, no dejes que el pecado te engañe. Deja que la palabra de Dios pese ahorita sobre tu corazón y arrepiéntete. Arrepiéntete. Si por el Espíritu Santo estás empezando a sentir el peso de su palabra, yo te animo mientras me escuchas, arrepiéntete. No cometas homicidio en tu corazón. Y aún hay más. Porque ese enojo pecaminoso e injusto generalmente se manifiesta de una forma u otra. Es difícil que el corazón comience a hervir y que algo no salga a flote. Sí es posible, pero es muy difícil. Por lo tanto, Jesús da un paso más adelante. Porque Jesús no solo dijo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Qué dice el versículo 22? Dice, sino que también agregó, y cualquiera, ¿qué dice? Que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Yo me siento mal de decir esas palabras aquí delante de ustedes, pero a veces las usamos. Entonces ahora vemos,
que el mandamiento incluye no solamente albergar enojo pecaminoso, sino también expresar ese enojo verbalmente a través de palabras denigrantes, a través de palabras hirientes. Quizás alguien aquí diga, no, es que yo tengo que ser sincero, yo tengo que decir cómo me siento. No. Manifestar tu enojo con palabras hirientes, Jesús lo llama homicidio. Y el Señor usa aquí dos palabras específicas. La primera es la palabra insensato. Y esa palabra que aparece aquí es la traducción de una palabra aramea. Quizás alguna de sus Biblias de la LBLA la tengan. Es raca. Esa palabra aramea significa literalmente cabeza hueca, tonto, estúpido, insignificante. Se trata de un término peyorativo que denigra a la persona. Cuando en un arrebato de ira usamos cualquiera de estos términos u otro que tú conozcas, con la finalidad de dar rienda suelta a nuestro enojo y por supuesto con la finalidad de aplastar a la otra persona y de hacerla sentir como un tonto, tú estás atacando la imagen de Dios y has cometido homicidio. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y sentimos el peso de todo esto. Ahora bien, el Señor no está prohibiendo el uso de la palabra insensato. El problema no está con la palabra insensato, sino en el uso de la expresión para darle rienda suelta a nuestro enojo para denigrar a otra persona. Cuando en medio de un arrebato de ira denigramos a otra persona que fue hecha a la imagen de Dios, como tus hijos, llamándole insensato, estúpido, tonto, o haciéndole un gesto con la cara que realmente lo haga sentir como un tonto, Dios lo ve tan serio como si tú y yo hubiéramos cometido asesinato, homicidio. Cuando vas, por ejemplo, manejando tu carro y una persona se te atraviesa y tú le gritas, Dios te bendiga. No, ¿verdad? Y tú le gritas otra cosa, animal, tonto, desgraciado, u otras cosas peores que no quiero decir. Estás cometiendo, según Cristo, homicidio. Eres culpable de violar la ley. Hermanos, entonces, ¿qué nos dice esto del uso de expresiones irónicas o sarcásticas al tratar con otros? Y enfatizo, cuando nos sentimos molestos o cuando hay rencor contra ellos y queremos denigrarlos. ¿Qué dice de tu sarcasmo, de ponerte en una postura de superioridad contra ellos para humillarlos y dañarlos? Esas expresiones sarcásticas denigran a los demás, los hacen sentir tontos, insignificantes. ¿Qué dice eso de tu corazón hacia tu hermano? Cuando te expresas despectivamente de otros en conversaciones. ¿Cuántas veces no hemos permitido que nuestro enojo se exprese de esa manera contra nuestros padres? Sobre todo si ya son mayores y estamos tal vez casados, ¿verdad? No es que mi papá. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? O cuánto no es contra nuestros hijos. Cuando les decimos, pues, ¿qué no estás viendo? A mí me ha pasado con mis hijos. Nuestros hijos fueron hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, estamos ofendiendo a Dios cuando tratamos con desprecio a una criatura que Él hizo y en la que Él ha plasmado su imagen. Es como si tú y yo le dijéramos a Dios, ¡qué gran equivocación cometiste, oh Dios, al crear a este tonto! Estamos atacando a Dios. Jóvenes o adolescentes o niños que estén aquí, quizás entre ustedes es bien común tratar a otros con ese tipo de lenguaje. Pero cuando tratas a tus amigos, a tus hermanos de esa forma, estás cometiendo un grave pecado contra Dios porque estás denigrando su imagen. Qué triste que lo hagamos ya con tanta ligereza, como si fuera algo hasta divertido o para caer bien.
Nuevamente, papás, maestros, cualquier adulto, cuando tratamos a los niños de esa manera, estamos cometiendo un grave pecado contra Dios al hacerles comentarios denigrantes cuando actúan con torpeza, tal vez. O cuando se equivocan por enésima vez y ya agotaste tu paciencia. Lo que le estás diciendo es: eres un tonto. Y eso es exactamente lo que Jesús prohíbe. Hay otra expresión en este texto. Ya vimos raca, vamos a ver la segunda. Dice, la otra expresión que usa Jesús es la palabra idiota. Esta es una traducción de la palabra griega moré, que significa literalmente rebelde, apóstata, impío. Y era uno de los peores insultos que se le podía decir a un judío en los tiempos de Jesús. Ahora Jesús no está prohibiendo tampoco el uso de la palabra rebelde o apóstata como si fuera un código legal. Lo que el Señor prohíbe es el uso de estas expresiones como una manifestación de nuestro enojo personal. Por ejemplo, que tú le llames a alguien ingrato, molesto, sinvergüenza, desgraciado, impío, a una persona solo porque estamos molestos con ella o con él. Jesús dice, eso es homicidio. Cuando el libro de Apocalipsis enumera los tipos de pecadores que serán enviados al lago de fuego que arde con azufre, menciona específicamente a los homicidas. Un académico, A.B. Bruce, resumió las palabras raca y moré así. Él dice, raca expresa, ¿qué palabra es ahí? Desprecio por la cabeza de un hombre, o sea, por su habilidad para pensar. Tú tonto. Moré expresa otra vez desprecio por su corazón y por su carácter. O sea, tú eres tan malvado. Estas dos palabras eran términos de desprecio maligno. Jesús aquí condena el desprecio airado y todos sus derivados. La animosidad, la malicia, la hostilidad. Jesús simplemente multiplica ejemplos para dejar claro su punto. ¿Y cuál es su punto? Toda animosidad puede llevar a alguien al infierno. ¿Alguna vez te has expresado así de tu cónyuge? Ya sea diciéndole tonto, tonta, estúpido, desgraciado, ingrato, ya sea enfrente de él o a sus espaldas. ¿O has manifestado tu enojo contra tu cónyuge usando palabras denigrantes que no tienen que ser groserías, aunque eso ya es algo muy grave? Puede ser que aludas a su apariencia física con desprecio y con odio, o a sus fallas de carácter, que como dicen en México, es que ya me tiene hasta aquí, ¿verdad? ¿Das rienda suelta a tu enojo quejándote de todos sus pecados? Eso es homicidio. O quizás se los has dicho a tus hijos. ¿Cómo te expresas hacia tus hijos? ¿Usas palabras denigrantes hacia ellos cuando se acaba tu paciencia? ¿Te das permiso de explotar porque todos lo hacen? ¿Qué tal hacia tus compañeros de trabajo? ¿Te burlas de ellos con enojo en tu interior por lo que te hicieron? ¿O con un apodo despectivo? O quizás solo estás usando palabras denigrantes a sus espaldas. Si es así, has quebrantado el sexto mandamiento. Hermanos, el homicidio físico no es el único fruto malo del corazón. Nuestras lenguas también pueden matar. Santiago 3, versículo 9 y 10, si lo pueden poner en la pantalla, hablando de la lengua, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Y qué es lo siguiente que dice? Que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Y con cuánta facilidad podemos darle rienda suelta a nuestra lengua para herir, para lastimar, para insultar, para dañar la reputación de otra persona creada a imagen de Dios. No es poca cosa. Esto no debe ser así. No pienses, es normal, todos hablamos mal de otros, decimos cosas. Eso no debe ser normal. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículos 29. No salga de la boca de ustedes, ¿cuántas? Ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y agregó en el versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y el versículo 31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Alguna de estas cosas salen cuando estás con tus hijos? ¿O con tu cónyuge? ¿O en tu trabajo? ¿Sale alguna palabra mala de tu boca cuando te juntas con tus amigas? ¿O tus amigos? ¿O con tus familiares? Cuando Jesús empezó a hablar en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 21, empezó a hablar e inició con la prohibición contra la ruptura máxima de las relaciones entre las criaturas creadas a imagen de Dios, lo cual es el homicidio físico. Pero después fue mucho más allá de simplemente preservar la vida humana por fuera. Y entonces apunta a nuestro corazón. ¿Con cuál fin? ¿Cuál es ese fin? Y esto es importante. Con el fin de preservar no solamente la vida humana, sino las relaciones entre aquellos que portamos la imagen de Dios y a quien Él nos llama a amar como a nosotros mismos. Santiago capítulo 4, versículo 1 nos recuerda algo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿No vienen acaso tus conflictos con tu cónyuge, tu hermano, tu amigo, tu hijo, tu papá, de tu propio corazón que ha decidido quedarse enojado? Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón provienen malos pensamientos, del corazón provienen homicidios. Miren lo que proviene del corazón. ¿No vienen tus conflictos de un corazón que alberga enojo y resentimiento? O quizás hasta envidia y celos contra tu amiga o tu hermano o tu vecino. Hermanos, el problema es que guardemos algo contra nuestro hermano, contra otra persona. La raíz del homicidio externo está en un corazón cuyo pecado interno es el odio, el rencor, la envidia, la malicia, y debajo de ellos puede haber arrogancia, orgullo, egoísmo, pero producen un homicidio interno contra la imagen de Dios. Y cuando tú manifiestas tu enojo con palabras hirientes, estás atacando la imagen de Dios. Hermanos, tú y yo no cumplimos el estándar de la ley de Dios, unos a otros con una simple diplomacia externa, apropiada, mientras en nuestros corazones hay resentimiento, mientras hay rencor, mientras hay odio. Y déjame recordarte, los fariseos hacían justamente eso. Ellos procuraban vivir por debajo del estándar de Dios. ¿Sabes cómo pensaban los fariseos? Pensaban, ¿cómo puedo salirme con la mía? ¿Qué tanto puedo acercarme a quebrantar la ley de Dios sin quebrantarla técnicamente? Por eso Jesús llamó a las personas a que su justicia superara la de los escribas y fariseos.
una justicia de apariencia, meramente externa, y todos somos propensos a pensar de esta manera. Pero Jesús hace lo contrario. Jesús pregunta, ¿qué tan lejos estás tú dispuesto a honrar los mandamientos de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a que yo expanda el mandamiento a toda aplicación imaginable para la gloria de Dios y su imagen? ¿Sabes por qué hizo Jesús esto? Jesús quería que las personas que lo escuchaban en ese momento y que escuchamos ahorita sintiéramos el peso santo de la justicia de Dios en su ley. Jesús quiere que sintamos que el estándar de Dios es altísimo, que somos culpables, que ese peso de justicia nos aplasta y nos haga totalmente humildes ante Él. Y pensemos, necesito una justicia que yo no puedo hacer. ¿Quién puede ser justo ante Dios? Pero hubo uno que sí, ¿verdad? Y por eso damos tantas gracias a Dios, por Cristo. Tú y yo debemos pensar, ¿cómo puede un Dios absolutamente santo, justo, recto, perdonar a rebeldes pecadores como nosotros y transformarlos? ¿Hay alguien aquí que sea inocente? ¿Hay alguien aquí que no haya roto este mandamiento? ¿Hay alguien que no haya cometido homicidio en su corazón alguna vez? ¿Qué nos llama a hacer la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 17 nos dice, nunca paguen a nadie mal por mal. El 18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Versículo 19, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo le hacemos para obedecer este mandamiento? ¿Cómo le hacemos para salir de aquí sin quebrantar este mandamiento? ¿Cómo le hacemos para no cometer homicidio en nuestro corazón contra la imagen de Dios en nuestro diario vivir? Porque vamos a salir, mañana es lunes. Porque no podemos salir de aquí pensando, pues todos pecamos así, de esa manera. Ni modo, así somos, pecadores. No podemos salir así de aquí. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, si estás confiando en Él para salvarte, entonces te tengo muy buenas noticias. No tienes que salir así de aquí. Porque gracias a lo que Cristo hizo, ahora tú ya no eres fundamentalmente un pecador. Eso eras, pero ahora en Cristo eres alguien nuevo. Eres nuevo. Pero veamos por un momento el ejemplo de Cristo, quien fue acusado falsamente, que tenía todas las razones para responder de manera hiriente, albergar enojo en su corazón contra los que lo maltrataban e injuraban. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21? Dice, Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y miren lo que dice el versículo 23. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Vieron esto? Atacaban a Jesús y no salía odio, ni enojo, ni rencor. Salía gracia, salía perdón, salía tierna compasión. Y quizás tú digas, ¿pero ese es Jesús? ¿No soy yo? Pues aquí es donde empiezan las buenas noticias. Mira lo que dice el siguiente versículo, y es importante que nos enfoquemos en este versículo. Versículo 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz con un propósito, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Has sido sanado de tu pecado, hermano, en Cristo. Ya no tienes que ser así.
Está diciendo, Cristo llevó tus pecados en la cruz para que tú puedas morir al pecado y puedas vivir para la justicia, para que puedas hacerlo. Jesús no solo se encargó de tu pecado para perdonarte, sino para liberarte del pecado, de ese enojo pecaminoso, del odio, del rencor, de la amargura, de las palabras hirientes, del homicidio. Y también murió para hacerte capaz de vivir una vida justa delante de Dios. ¿Crees esto? ¿Puedes vivir ahora como Cristo vivió? La respuesta es sí. Y quizás en tu mente estás pensando, eso se oye muy bien, pero en mi vida diaria, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo se ve eso en mi vida diaria? ¿Cómo le voy a hacer para salir de aquí y que no salga una palabra denigrante que daña la imagen de Dios? ¿O cómo aún más le voy a hacer para no cometer homicidio en mi corazón al quedarme enojado? O aún más, como dijimos hace unos momentos, ¿cómo le hago para perdonar a esta persona? Porque me la cruzo y recuerdo muchas cosas. Y si eres como yo, quizás te sientas un poquito como dice Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque sí quiero honrar, quiero atesorar, quiero valorar la imagen de Dios en las otras personas. Quiero honrar a mi cónyuge, quiero honrar a mis hijos, pero a veces siento que no puedo. El versículo 24 dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, es por fe. Si tú estás en Cristo, es Cristo quien te libera de ese pecado. Por eso puedes, porque eso quiere decir que Cristo está en ti. Y a todos aquellos que han confiado en Cristo, que están en Cristo, Cristo ha puesto su Espíritu Santo en ellos y eso lo cambia todo. Hermanos, si tú estás en Cristo, eres algo diferente, eres algo nuevo, eres una nueva criatura, porque Cristo ha puesto su Espíritu en ti. Ya no tienes que obedecer el pecado, ya no tienes que andar en la carne. La carne es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no podríamos agradar a Dios. Pero veamos qué dice Romanos 8:13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es como si Dios nos dijera, mata a tu pecado por medio del Espíritu. No mates a tu hermano, mata tu pecado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el versículo 14, los tales son hijos de Dios. Así que déjame preguntarte, ¿quién te está guiando en tu diario vivir? ¿Tu carne o el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 16, si lo pueden proyectar, lo pone así. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Hermano, las buenas noticias son que si tú estás en Cristo, la única manera de hacer morir el enojo pecaminoso, el odio, el resentimiento, el rencor, la amargura, los insultos, es por medio del Espíritu Santo que Dios ya ha puesto en ti. ¿Cómo se ve eso? Siendo guiado por Él. Ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos, significa que tú y yo nos ponemos bajo el dominio del Espíritu Santo. Nos ponemos bajo su control, nos sometemos a Él y en lugar de iniciar nuestro día ajenos a Él, ajenos a su dirección, en lugar de empezar nuestro día tratando de vivir en nuestras fuerzas y tratando de echarle ganas y ser buenos, lo primero que hacemos es presentarnos delante de Él en una dependencia total, una dependencia intencional y devota, y reconocemos, Espíritu Santo, te necesito. Quiero vivir bajo tu control. No quiero vivir como si fuera esclavo de mi carne, ya no lo soy. Ayúdame a vivir bajo tu dominio, a vivir bajo tu control, a vivir bajo tu poder. Lléname de ti para reflejar a Cristo en todo mi día.
¿Recuerdan qué es lo que produce el Espíritu Santo en aquellos que son guiados por Él? No produce enojo pecaminoso, ni disensiones, ni rivalidades, como está en Gálatas 5, 19 al 21. Produce amor, produce paz, produce paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, produce dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué tanto, hermano, hermana, estás viviendo siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios que está en ti? En lugar de que haya enojo pecaminoso, en lugar de odio, rencor, amargura en nuestro trato con los demás, mira lo que dice Colosenses, que tú y yo podemos ser y hacer, porque el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y miren lo que dice el versículo 13, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Así se ve un creyente que está aprendiendo a vivir siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, en dependencia del Espíritu Santo. Y si le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, hermanos, lo primero que nos guía a hacer el Espíritu Santo es lo que Jesús terminó diciendo en esa sección del Sermón del Monte. Después de explicar en plenitud a qué se refiere este mandamiento, Jesús le dice a su audiencia qué es lo que necesitan hacer en primer lugar. Si pueden poner en la pantalla Mateo 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Lo primero que nos llama a hacer es, no si tú te sientes ofendido, sino si tú recuerdas que has ofendido a alguien. Ve y reconcíliate con esa persona. Pídele perdón a esa persona. Reconcíliate. Y dice algo bien importante, dice, hazlo pronto. No dejes que pase más tiempo. Hazlo ya. No te tardes, hazlo hoy. La manera en que tú y yo caminamos hacia la gloria es obedeciendo al Señor. Y lo hacemos siendo guiados por el Espíritu. Es viviendo guiados por Cristo que vive en nosotros. Él te está llamando hoy, hermano, a que examines tu corazón. ¿Has ofendido a tu cónyuge que está ahí sentado junto a ti? ¿Has ofendido a tus hijos, a tu hermano? Entonces ve y reconcíliate con ellos. Pídeles perdón. Y hermano o hermana, si tú eres de los que dicen, es que yo no puedo perdonarlo, es que me ha lastimado por mucho tiempo. Déjame recordarte algo, ya para terminar. Si tú estás caminando hacia la gloria, es porque has puesto tu fe en Cristo Jesús. Y si realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús,
entonces, al igual que yo, tú y yo cometimos el peor homicidio de la historia. Porque fueron mis pecados y los tuyos los que pusieron a Cristo Jesús en la cruz. Y por tus pecados mataste al Hijo de Dios, quien estuvo dispuesto a preservar la imagen de Dios en el hombre para gloria de su Padre, hasta el punto de ser muerto en una cruz a causa de tus pecados y mis pecados. Y la sangre de Cristo no clama venganza, clama gracia, clama misericordia, clama Padre, perdónalo. Si realmente tú crees esto, hermano, si has probado y has visto el perdón del Señor por Cristo a ti, hermano, ¿quién somos tú y yo para no perdonar? Si ya nos han perdonado todo. No guardes resentimiento en tu corazón, porque eso es cometer homicidio. Valora la imagen de Dios, hónrala, en lugar de cometer homicidio. ¿Por qué no oramos juntos?